Bueno, este dice CAH, un subgrupo propio de G, entonces tiene que un conjunto A, H mayúscula A inverso, es un subgrupo para cada en G y un isomorfismo de H en este conjunto, en este. Entonces, pues nada, lo primero, este de acá, este AH de A inverso, es el conjunto de los A, H, A inverso, tales que H pertenece a H, H minúscula, H mayúscula, ¿listo? Ahora, nos están diciendo que probamos que sea un subgrupo, ¿cierto? Y aparte, construir como este isomorfismo que nos están pidiendo acá. Entonces, para hacer eh, para probar que es un subgrupo, pues tenemos que probar primero que tiene elemento neutro, ¿cierto? Que es cerrado y que tiene inversos. Cerrado, inversos. Listo. Entonces, bueno, para probar la identidad, bueno, para probar primero, entonces tenemos que partir. Identidad. Entonces, sabemos que pues, pertenece a ese grupo H. ¿Por qué? Porque H es un subgrupo, entonces sería el elemento era A. Y entonces haciendo esto, tenemos que A, por definición de esto, tenemos que A por E, por A inverso es igual a esto, pero el elemento neutro, pero este es el elemento neutro. Entonces tenemos que A la menos uno y esto resulta ser E. Y ahí entonces hemos probado que tiene o sea, que hemos probado la identidad. Así que, así que E pertenece a H y a la menos 1, a ese conjunto. Listo. Ahora, toca probar la cerradura. La cerradura. Entonces, si tomamos dos elementos, tomando dos elementos cualesquiera de A, este conjunto, entonces vamos a decir, sea X igual a H sub 1 por A a la menos uno y sea Y, lo mismo, pero sub 2. Entonces, donde este H1 y este H2 pertenecen a H, entonces si multiplicamos estos dos por la operación, entonces tenemos lo siguiente. X por Y va a ser igual a H1 inverso de A por A H2 inverso de A, ¿cierto? Operando en esto tenemos que nosotros podemos agrupar, podemos hacer A solito, H1 solito, A menos 1 por A, H2 solito y A a la menos 1. Entonces sabemos que esto es E, ¿no? Entonces teniendo en cuenta esto tenemos que esto nos queda como A por H1, este H2 por A a la menos 1. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que entonces esto nos dice que H1, H2 pertenece a H. Así que, así, bueno, así, eh, tenemos que X por Y van a pertenecer a este conjunto, H a la menos 1. Y entonces es cerrado. Ahora, para el inverso, pues nada, tomamos, para el inverso sí sería un poco más trabajo, pero entonces, inverso. Listo. Entonces tomemos X igual a H a 1, ¿cierto? Y pues nosotros sabemos que esto pertenece a H a 1, este conjunto. Y entonces queremos ver que el inverso de X también está en A, H mayúscula, A inverso. Entonces nosotros primero tenemos que X a la menos uno va a ser igual a esto que definimos ya a la menos uno. Y entonces haciendo la regla del producto, nosotros sabemos que esto va a ser X a la menos uno igual a la menos uno, H a la menos uno y A a la menos uno menos uno. Y entonces esto es A a la menos uno, H a la menos uno y ya, ¿cierto? Em, Sí, bueno, aquí cuando acá se reparte, entonces lo que se hace es, lo escribimos así, lo podemos escribir así, como A, H a la menos uno y a la 1, ¿listo? Entonces, bueno, ahora como H a la menos uno pertenece a H, pues esto por lo que H es un subgrupo, entonces se tiene que X a la menos uno que va a ser igual a eso que hemos definido ahorita arriba, pertenece a H a la menos uno. Y entonces hemos ya probado que tiene inverso. Entonces ya probando este y probando esto, probando el elemento de identidad, la cerradura y el inverso, eh, ya hemos probado las tres condiciones para que sea subgrupo. Entonces, A, H de A a la menos uno, este conjunto, es un subgrupo de G. ¿Listo? Ahora, tenemos que probar, esa es una parte, ahora nos falta probar, ya hemos probado que precisamente H, esto es un subgrupo. Ahora tenemos que probar este isomorfismo, que H es isomorfo a esto. ¿Listo? Entonces, para probar que H es isomorfo a esto, tenemos que probar que es inyectivo y sobreyectivo, ¿cierto?
y homomorfismo. Entonces, para acá pongámoslo, eh, probar que H es isomorfo a H a la menos uno. Entonces podemos definir una función, la que queramos, digamos el phi de H que va a H a menos uno, y la definimos como phi de H como a H a la menos uno. Todo esto para cada H que pertenece a H, ¿listo? Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que está bien definido. ¿Por qué lo sabemos? Porque pues para cada lo sabemos porque para cada AH a la menos uno que pertenece a H mayúscula a la menos uno, por definición es definida, bien definida. Por definición es bien definida. Listo, ahora sí tenemos que probar inyectividad. Inyectividad. Para probar que la inyectividad, entonces pues partamos de cómo siempre se hace. Supongamos que phi de h sub 1 es igual a phi de h sub 2. Suponiendo esto, lo que estamos diciendo es que a de h sub 1 por a a la menos 1 es igual a por h sub 2 por a la menos 1. Entonces, multiplicando, nosotros podemos acá multiplicar a la menos 1 hacia aquí a la izquierda, ¿sí? Y vamos a también a multiplicar a, pero este lo vamos a multiplicar a la derecha. O sea, vamos a multiplicarlo a este lado. Haciendo eso en ambos lados tenemos que, entonces, a a la menos 1 por a h1 a la menos 1 por a igual a la menos 1 por a h2 por a la menos 1 por a. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a a la menos 1 por a, h1 por a la menos 1 por a, igual a la menos 1 por a, h2 por a la menos 1 por a. Entonces ya sabemos que todos estos son E. Todos estos son E. O sea, el elemento neutro. Entonces, haciendo esto, llegamos a que h1 en efecto es igual a h2. Y así hemos probado la inyectividad. Ahora, para la sobreyectividad, inyectividad, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué es otro? Sobreyectividad. Entonces, si nosotros decimos que dado cualquier x que pertenece a ese conjunto, o sea, a h a la menos 1, entonces siempre hay un h que va a pertenecer al conjunto h, tal que eso se hace, tal que eso se cumple, tal que x es igual a h de a la menos 1, ¿cierto? Esto porque lo hacemos por la definición, o sea, esto es por definición del mismo conjunto. Entonces, por definición de a de h a la menos 1. Por esa misma definición sabemos eso. Ahora, para mirar el homomorfismo, ¿cómo se dice? Homomorfismo. Entonces, para H1 y H2 que pertenecen a H, entonces tenemos que phi de H1 por H2 va a ser igual a ¿qué? Por la definición sabemos que esto es A por H1, H2 y A a la inversa, ¿cierto? Y esto resulta ser igual a A por H1 por A a la inversa por A H2 por A a la inversa. Y entonces esto resulta ser que esto es phi de H1 por phi de H2. Y entonces así hemos probado en general que es isomorfismo. Hemos probado que este es un isomorfismo. ¿Listo? Entonces, concluyendo, pues H va a ser isomorfo a H a por H por A la inversa. ¿Listo? Entonces, esta primera parte prueba que es un subgrupo. Y esta segunda parte prueba el isomorfismo de H en ese otro grupo que se define.